Mi nombre es Martín Noya, soy profesor adjunto de Geología de Combustibles de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y trabajo en ITEC, soy geólogo. Bueno, un poco los objetivos de esta charla es poder dar un panorama general sobre lo que significan las fuentes primarias de energía, dar un raconto de cómo está constituida la matriz energética de la Argentina y por ahí también plantear determinadas discusiones, viendo lo importante que significan las fuentes primarias de energía para pensar un modelo desarrollista o industrial que genere trabajo y bienestar para todo nuestro pueblo. Bueno, pensar en qué discusiones debemos encarar para ver cómo podemos manejar de manera más eficiente y digamos, soberanamente nuestros recursos naturales. Así que un poco eso es lo que trato de dar en esta charla. Cercano a la actualidad y generar discusiones, o sea, contrario a lo que, digamos, decía Federico, digamos, interpelarlos a ustedes, digamos, a pensar o cómo pensar la manera en que vamos a gestionar nuestros recursos energéticos, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Qué tipo de empresa es eficiente, digamos, para llevar adelante esa acción? ¿Cómo va a ser la interacción entre el Estado nacional y el Estado provincial? ¿No? Si vamos a hacer algo de centralismo nacional o federalismo. Bueno, dar un panorama general acerca del presente y del futuro de la principal fuente de energía, que ahora les voy a mostrar los datos, que en sí son los hidrocarburos y cuál es el potencial que tiene Argentina sobre eso. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es los no convencionales y vaca muerta en el tiempito que tenemos, y bueno, discutir planes a corto y largo plazo. Vamos a ir rápido. Bueno, un poco medio rápido vamos a pasar. Si nosotros queremos esbozar un poco las fuentes de energía que tenemos, las fuentes primarias de energía, las podemos separar tanto en no renovables o renovables, entre las que tenemos petróleo, gas, carbón, la energía nuclear, y bueno, y todas las renovables, que son la hidroeléctrica, eólica, solar, bueno, las que están mencionadas ahí. Otra clasificación que podemos esbozar es si son sucias o limpias, en donde, bueno, ahí entra en toda la categoría de energías sucias o que tienen emisión de dióxido de carbono, todos los derivados, digamos, del petróleo, los hidrocarburos y el carbón. Bueno, características generales, digamos, de todo lo que es la industria energética o el trabajo sobre las fuentes primarias de energía, ¿no? Son actividades a largo plazo. Son actividades a largo plazo que tienen etapas, digamos, que constituyen un plazo largo, que es la exploración, el desarrollo, la producción y la comercialización del recurso, ¿no? Demandan un alto flujo de inversiones y de tecnología, demandan personal generalmente altamente calificado, y bueno, y que son actividades estratégicas muy vinculadas en sí a los proyectos políticos que llevamos adelante, los modelos económicos que pretendemos llevar adelante y financieros que tiene el país, ¿no? Ahora vamos a ver un poco los vaivenes que tuvimos dentro del país con nuestros intentos de llevar adelante nuestras empresas energéticas, estratégicas a través del Estado. Y que en muchos casos, principalmente en esto estoy hablando de los hidrocarburos, es una actividad globalizada, digamos, y en donde se manejan los precios a precios internacionales. Bueno, este es un poco como al año 2017, con datos sacados de la página de la Secretaría de Energía de Nación, no tengo lo de 2018, de cómo se constituyen las fuentes primarias de energía, en donde principalmente lo que vemos ahí es que el 54% corresponde al gas natural y el 31,2% constituye el petróleo. Entonces, más del 85% de las fuentes primarias son hidrocarburos, más el carbón, que ocupa un 1,3%, que es muy poquito lo que tenemos de carbón acá en Argentina, comparado con el petróleo y el gas, ¿no? Y bueno, y después en menor término tenemos la energía hidráulica, un 4%, y la energía nuclear, un 2%. Y bueno, y otros en donde encontramos todo el resto de las energías alternativas. En el segundo gráfico circular, ahí lo que podemos ver es todo lo que es las fuentes secundarias, ¿no? La transformación de esas fuentes primarias en
muchos casos principalmente energía, ¿no? Digamos, entonces ahí lo que tenemos es directamente un 45% del gas distribuido por redes y después, bueno, todo el resto de desde dónde nos nutrimos, digamos, secundariamente son ya productos procesados, no provienen de una fuente primaria de energía, ¿no? Después, digamos, como otro tip, digamos, de esta placa es que menos del 15% son hidráulicas más la energía nuclear, son energías limpias dentro de nuestra matriz energética total como país y que tanto las energías primarias como en energías secundarias producimos un 90% de esa energía dentro del país e importamos el resto, un 10%. Y bueno, y para compararnos un poco con el mundo, esto es también para el año 2017 como es la matriz energética en general mundial, en donde más o menos no distamos mucho, el 85% de la matriz energética está constituida por combustibles fósiles, cambian, digamos, las proporciones porque, digamos, en el norte hay mucho más carbón, entonces, digamos, se nutren de mucho más carbón. Y bueno, y después vemos en menor medida todo el resto de las energías, pero que es muy parecido, digamos, a los números que tenemos porcentualmente en Argentina, ¿no? La energía nuclear, un 4%, energía hidroeléctrica, un 7%, que son las principales que le siguen a los combustibles fósiles. Bueno, empezando a hablar un poco, digamos, de la toma de decisiones, quería traer, digamos, un concepto, digamos, importante al momento de hablar de las fuentes primarias de energía, que es la soberanía, ¿no? Pensarnos soberanamente. Y para mí, digamos, una de las personas que es parte de toda una generación, digamos, que marcó hitos dentro de fundar las bases de pensar, digamos, al Estado, digamos, económicamente, es el general Mosconi, ¿no? Y bueno, quería traerles una anécdota que la voy a contar, digamos, rápidamente, que bueno, cuando Mosconi era director del Servicio de Aeronáutica del Ejército en el Palomar, agosto del 1922, iban a hacer unos vuelos de prueba, ¿no? Y entonces, cuando van a comprar el combustible para mover los aviones de esos vuelos de prueba, la empresa que le proveía el combustible, quizás esta anécdota la sepan, pero para mí, digamos, es muy importante para marcar la importancia de la soberanía dentro de lo que es los recursos naturales, ¿no? La empresa lo que le pide es el pago adelantado del combustible, ¿no? Y en ese caso, bueno, como funciona el Estado, que muchas veces los presupuestos se aprueban previamente, digamos, esa repartición no tenía la forma de pagar por adelantado el combustible, ¿no? Entonces, la reflexión de Mosconi, en ese caso fue, ¿y si en lugar de tratarse de una simple raíz de entrenamiento se debiera cumplir la orden de atacar una escuadra enemiga que pusiera en peligro la capital federal, ¿no? Como después pasó con el bombardeo del 16 de junio del 55, ¿qué haríamos en tal circunstancia si nos veíamos impedidos de hacer levantar vuelo a nuestras máquinas por carecer de combustibles para ello? Allí en el mismo escritorio me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales a romper los trusts y designado director general de YPF, unos meses después, en 1922, realicé tal propósito 7 años después, para bien y progreso de nuestra patria y mayor ventaja de sus habitantes. Entonces, con esta anécdota, un poco lo interesante, digamos, es que perdemos capacidad de decisión si no tenemos un Estado soberano y un Estado presente, digamos, al momento de tomar decisiones. No tenemos capacidad de tomar decisiones, nos sacan lo más importante, que es poder decidir qué hacer. Y bueno, y esta placa un poco la traigo a colación, digamos, de los dos modelos económicos que hay históricamente en pugna en la Argentina. Esto lo saqué un poco del prólogo de Aldo Ferrer, del libro de Federico, en donde los dos modelos son un modelo colonial o extractivista, que un poco traté de poner algunos puntos que lo caracterizan, ¿no? Que son los bajos niveles de desarrollo, que era de la última filmina que mostró Federico, todos los que estaban a la derecha, alto componente importado en toda la cadena de valor, la energía se convierte en un commodity, digamos, se lo regula como a un precio internacional,
vinculado al mercado mundial, pero aislado del tejido productivo interno. Y eso es importantísimo. Y el Estado lo único que ocupa es un rol impositivo, cobrar impuestos sobre lo que se llevan. Tratar de quedarnos con una mínima renta de todo lo que se llevan sin agregarle ningún valor que podría redundar en trabajo interno, trabajo argentino. Y bueno, y el modelo industrial o desarrollista, digamos, en donde hubo varias etapas, en donde, digamos, se lo impulsó en varias etapas de nuestro país, principalmente durante el primer gobierno de Perón, que bueno, lo que hacemos es desarrollar los insumos y las tecnologías locales, tratar de traducir todo eso en un proceso de industrialización y desarrollo tecnológico, y esto lo que trae aparejado es la generación de fuentes de trabajo, y lo importante de esto es que toda la energía está vinculada a las cadenas de valor y vinculada al tejido industrial y productivo, ¿no? Eso es lo importante, digamos, que nosotros podemos disponer o tomar decisiones sobre nuestra energía para pensar cómo vamos a desarrollar nuestro modelo industrial y productivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado presente para regular la industria y direccionar la energía a cadenas de valor. Entonces, bueno, un poco es otra de los ejes, digamos, por ahí transversales que tienen que ver con las fuentes primarias de energía, ¿no? Pensar, obviamente, yo me pienso dentro del modelo verde, creo que la mayoría del auditorio se debe, digamos, pensar desde ese lugar. Bueno, y esto es un poco un resumen, un gráfico, ¿no? Digamos, desde el recurso, el agregado del valor, a la comercialización, todo esto agrega valor y genera trabajo en el país, y lo que nosotros ahí tenemos que pensar es, bueno, la dicotomía, cómo gestionamos eso, a través del Estado, a través de los privados, y bueno, y si tomamos la decisión de hacerlo a través del Estado, bueno, ¿cómo lo organizamos? A través de la nación, le damos potestad o federalizamos a través de las provincias, cómo tenemos el conocimiento adecuado o cómo generamos y formamos a nuestros profesionales, no solamente con tener el conocimiento, sino comprometidos con ese conocimiento, ¿no? Y comprometidos con ese modelo productivo. ¿De dónde sacamos el capital? ¿De dónde sacamos la plata para desarrollar y encomendarnos ante tal empresa? Digamos, hoy en día hemos pedido préstamos millonarios al FMI y, digamos, ni un dólar de esos que llegó se invirtió en una actividad industrial, en una actividad que generara o agregara valor, digamos. Y bueno, ¿cómo desarrollamos la tecnología? Que la tecnología asociada al conocimiento nos sirve justamente para disminuir esa necesidad de capital que tenemos para desarrollar el recurso, como para abaratar los costos de la extracción, generando esa tecnología internamente y no dependiendo de tecnología externa. Y bueno, ahí un poco el tema de los costos, digamos, cómo trabajamos el tema de los costos, no solamente desde el punto tecnológico, sino cómo trabaja, cómo se mete, cómo direcciona el Estado esa cadena de costos, cómo regula. Y bueno, y un poco estas son las preguntas, digamos, a interpelar, o preguntas que yo me hago, preguntas que creo que estaría bueno poder pensarlas, discutirlas y poder llegar a acuerdos, que son, bueno, qué recursos son estratégicos y cuáles son, digamos, darle una definición de estratégicos a esos recursos, como para pensar planes a largo plazo, ¿no? De cómo queremos constituir de acuerdo a nuestras necesidades, nuestra matriz energética. ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual el Estado va a ejercer soberanía sobre esos recursos estratégicos? Después, ¿cómo acompañamos para que eso, digamos, trascienda o tenga un peso? ¿Cómo legislamos y a qué nivel la forma en que nos vamos a hacer cargo de esos recursos naturales o cómo los vamos a explotar?
qué plan de desarrollo científico-tecnológico diseñamos para el desarrollo de esos recursos estratégicos, cómo financiamos ese desarrollo, es una pregunta, digamos, hoy en día no nos encontramos en la mejor situación, digamos, para financiar ese desarrollo. Bueno, son cosas que nos tenemos que empezar a preguntar como parte de una construcción colectiva que es el Estado. Bueno, ¿cómo federalizamos el usufructo de esos recursos? Que siempre hay una puja o una disputa si tal provincia produce, cómo le llegan las regalías, bueno, ¿cómo ordenamos todo eso? Y cómo formamos profesionales comprometidos con el desarrollo soberano de los recursos, que también es importantísimo. Digamos, a mí me ha pasado pasar por la facultad, laburar en una empresa y nos ofrecen el oro y el moro, y muchas veces si uno no tiene una idea o no formalizó, no tiene formada una idea previa, digamos, termina, por así decirlo, trabajando al mejor postor. Entonces, creo que eso es importantísimo al momento de encarar un proyecto fundacional o pensar en cómo nos vamos a hacer cargo de eso, también trabajar desde lo ideológico, ¿no? De que esos profesionales tienen que trabajar en función de un proyecto común. Entonces, bueno, un poco lo que pensaba es, bueno, cómo generamos políticas de consenso nacional, ¿no? De cómo generar, que está presente, digamos, está dando vuelta, la necesidad de pensar estrategias y generar políticas de Estado a largo plazo, más allá de quién ocupe el Estado, ¿no? De poder lograr un acuerdo para generar políticas de Estado a largo plazo y decir, bueno, esto no lo tocamos, esto va por este carril, de esta manera. Suena medio difícil igual a veces, pero bueno, poder volcar esas decisiones o darle un peso también legislativo, ¿no? A través de la Constitución, como en algún momento se hizo con el artículo 40 de la Constitución del 49, los códigos, distinta legislación, darle letra a ese acuerdo, ¿no? Bueno, y acá viene un poco, la Argentina hizo un esfuerzo importantísimo en pensar estas cosas, ¿no? Después con el tiempo esto quedó a la puja y bueno, en la publicidad ahora quizás estamos, bueno, no sé cómo estamos, pero bueno, fueron decisiones, digamos, importantísimas. Por ejemplo, YPF fue la primera empresa estatal del mundo en 1922. Tomar esa decisión pensando, digamos, que todavía existía una puja entre la matriz energética mundial, entre carbón y los hidrocarburos, una disputa entre el eje, digamos, si estaba entre Inglaterra o Estados Unidos, pero bueno, nosotros tuvimos la capacidad de tomar una decisión importantísima como fue fundar YPF en 1922. Y de ahí, y eso fue, digamos, un paradigma que tomaron otras empresas estatales como YPFB en 1936, Pemex en 1938. Otra cosa importantísima es que fue pensada, así como la pensó Mosconi, como una empresa integrada verticalmente, en donde el Estado monopolizaba el recurso, desde que se lo extraía hasta que se lo comercializaba. Que ahora vamos a ver, eso también podemos pensarlo al momento de, bueno, cómo elaboramos nuestra estructura de costos, ¿no? Y bueno, privatizada en 1992 y restatizada en un 51% en 2012. Pero bueno, no es la única, porque también tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue creada por el presidente Perón en 1950. Bueno, se destaca por impulsar el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, apostando a la investigación y a la innovación en el ámbito nuclear. Y bueno, a nivel de matriz energética, la nucleoelectricidad llegó a producir con solo 2 centrales el 8% de la energía eléctrica del país. Pero bueno, no es solo lo único que hace la CENEA, tiene desarrollo tecnológico para todo lo que es medicina, bueno, determinadas cuestiones que por ahí no manejo tanto. Pero bueno, Argentina en eso fue pionero también en el desarrollo de la energía nuclear y más para un país del tercer mundo. Y bueno, y yacimientos carboníferos fiscales, que si bien en Argentina el carbón, digamos, no es abundante, igualmente se toma la decisión de generar yacimientos carboníferos fiscales durante la presidencia de Frondizi, si bien ya durante la presidencia de Perón, digamos, se había armado un poco los inicios
de YCF, y utilizado, bueno, el carbón principalmente es utilizado en centrales termoeléctricas, digamos, para generación de electricidad, y en industria siderúrgica. En algún momento existía todo ese ensamblado cuando teníamos una industria siderúrgica fuerte, con Somisa, entonces en eso era importante todo lo que era la producción de carbón. Y bueno, y tenemos un abastecimiento de energía en un punto estratégico muy cercano a la frontera y a Tierra del Fuego, que es el centro de la Argentina bicontinental, ¿no? Todo lo que es el carbón de Río Turbio. Fue privatizada en 1994 y se anula la concesión a yacimientos carboníferos Río Turbio en 2002, y bueno, y quedó, digamos, sobre el fin de nuestra presidencia, el proyecto de reestatización que se aprobó en diputados y no se aprobó en senadores en 2015. Pero bueno, esto es un poco para mostrar, digamos, de que tomamos decisiones, digamos, que hubo decisiones importantes y hasta el día de hoy estas empresas llegan, digamos, cascoteadas muchas veces, pero, digamos, han llegado porque fue parte de una decisión soberana y una decisión profunda, ¿no? que establecieron el tejido productivo, por lo menos de las fuentes primarias que tenían que regir. Y bueno, el caso paradigmático de todo eso es YPF. Si nosotros pudiéramos hacer un gráfico entre el Estado arriba y el capital privado en el tiempo, YPF atravesó, digamos, como principal empresa del Estado, digamos, fue la que estuvo más sujeta a todos los vaivenes políticos que tuvo el país desde su creación. Entonces, tuvimos un modelo de YPF como sociedad del Estado, que fue desde 1922 a 1992, con distintas idas y vueltas, digamos, en un momento también hubo un acceso a fines de los 50 de empresas privadas para potenciar, digamos, la producción interna de hidrocarburos. Bueno, luego de la privatización tuvo un modelo mixto, ¿no? En donde el Estado tenía la acción de oro entre 1992 y 1999. En el 98, 99, cuando se vende la acción de oro, digamos, pasó a llamarse Repsol YPF, digamos, perdimos decisión sobre YPF. Y luego, a través de capital privado nacional, que fue la entrada de Eskenazi dentro de YPF, se vuelve a reconstituir la empresa mixta, por así decirlo, con una participación importante, digamos, de capitales nacionales entre 2007 y 2012, y la actualidad, que es donde el Estado a partir de 2012 toma la decisión soberana de hacerse cargo del 51% del paquete accionario, expropiándolo a Repsol, que bueno, ahora tenemos el problemita ahí en el CIADI el 11 de julio, en el juicio por los 3.000 millones de dólares por la reestatización de YPF, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver, digamos, que después de la toma de decisión de reestatizar YPF, nosotros generamos mucho más que eso, ¿no? Porque por ahí muchas veces la crítica viene principalmente, y lo he visto circulando en las redes, hacia Kicillof, digamos, como el responsable de perder 3.000 millones de dólares. Bueno, pero nadie habla de todo lo que ganamos del 2012 a la actualidad. Y bueno, y esto un poco para comparar la YPF original, digamos, como sociedad del Estado, y la YPF actual, ¿no? La empresa verticalmente integrada, digamos, en donde el Estado principalmente controlaba cómo era el agregado de valor de esa cadena, desde la producción a la comercialización, y como es la actual YPF, ¿no? Con un montón de empresas, o sea, es el modelo tercerizado. Antes el Estado se hacía cargo de todo, que bueno, es discutible también si eso es eficiente o no es eficiente. Ahora tenemos un modelo tercerizado, en donde hay determinados segmentos del negocio que esa actividad se terceriza, ¿no? Tenemos en este caso, bueno, la perforación, determinados servicios, pasamos, digamos, a todo lo que es las partes medias, digamos, de refinación, ductos y todo eso. Y bueno, estamos como en un entramado, está rodeado de un entramado de empresas tercerizadas que le proveen servicios. Que bueno, yo no digo que esté mal, quizás sea la forma en que funcione ahora, digamos, pero bueno,
todo esto lo que hace también es aumentar toda la estructura de costos, porque lo que también tenemos que revisar es que en muchos segmentos de este aspecto de tercerización de servicios, hay empresas que tienen posiciones oligopólicas y que de alguna manera regulan los precios que le cobran YPF determinados servicios. Entonces creo que ahí también hay una acción a tomar con respecto a eso. Entonces, bueno, un poco como síntesis tenemos el modelo de empresa integrada verticalmente versus el modelo tercerizado de servicios, que es el que tenemos en la actualidad. Yo esto lo digo como para, bueno, discutir, ¿no? O sea, uno tiene sus dudas con respecto a cómo implementar una cosa u otra, pero sí, digamos, tenemos que aprender de nuestra historia, digamos, y poder tener en cuenta en qué momento, poder caracterizar bien en qué momento estamos, cómo vamos a encararlo, digamos, y qué es lo más eficiente para poder, tanto a corto como a largo plazo, pensarnos, ¿no? Tiene, bueno, una compleja estructura de costos, lo que decía, segmentos del mercado con posiciones oligopólicas que imponen precios y además no solamente imponen precios, sino que, bueno, nos generan dependencia tecnológica, ¿no? Porque nos imponen precios porque nosotros no tenemos esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también, y es importante el tema de la tecnología o el desarrollo de la tecnología, digamos, para un poco poner a competir con esas empresas que tienen posiciones dominantes, ¿no? Bueno, y un poco para darles un pantallazo, no sé cómo estoy de tiempos. Bueno, vamos a empezar a hablar. Como dijimos, el 85% de la matriz energética de la Argentina son hidrocarburos. Bueno, vamos a ver qué tenemos, en qué estado están y qué potencial tenemos, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es darle un poco un pequeño raconto de la actividad. Bueno, acá lo que tenemos son las cuencas de nuestro país. En rojo tenemos las cuencas productivas, donde hubo hallazgos y producción de petróleo comercial, y en azul, digamos, el resto de las cuencas no productivas. Lo que podemos ver con eso, digamos, es que la superficie no productiva es mucho mayor que la productiva. Entonces ahí YPF del Estado hizo un esfuerzo enorme en explorar esas cuencas, en muchos casos sin éxito, pero bueno, quizás las últimas campañas fuertes de exploración de esas cuencas se hicieron en los 60, en los 70, digamos, y pasaron 40 años sin hacer exploración de frontera con todos los avances tecnológicos que hubo, que bueno, bien podríamos darnos una miradita qué pasa en esas cuencas no productivas, ¿no? Después, acá tenemos los dos gráficos, el de arriba, producción histórica de petróleo, bueno, desde el 80 hasta el 2018, condensado y gasolina, por cuencas, donde vemos que tanto cuenca neuquina como cuenca austral, Golfo de San Jorge, digamos, producen la mayor cantidad de petróleo actualmente, ¿no? Neuquina la tenemos acá, y cuenca del Golfo de San Jorge ahí. Y bueno, y en todo lo que es la producción de gas, tenemos que principalmente cuenca austral, y cuenca austral es esta que está acá, y cuenca neuquina son las que aportan la mayor cantidad de gas a nuestra matriz energética actual. Bien, y un poco haciendo un raconto, la mayoría de los campos convencionales que tenemos en la Argentina están maduros, digamos, tienen años de explotación, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que en general se está haciendo es optimizar, digamos, cómo se barre ese petróleo con técnicas de recuperación secundaria, con agua y gas, digamos, barrer lo que queda, y recuperación terciaria asistida, ¿no? Que en inglés se llama Enhanced Oil Recovery, o lo van a ver como EOR, digamos que ahí también tenemos
o sea, la dependencia de una tecnología, eso se usan determinados químicos para cambiarle la solubilidad al petróleo y poder barrerlo más eficientemente. Bueno, tenemos cuencas productivas y no productivas subexploradas, ¿no? Lo que les comentaba, todas las cuencas no productivas están subexploradas, digamos, porque no hubo hallazgos comerciales actualmente, y tenemos cuencas productivas como Cuenca Austral muy grandes, digamos, que también, por así decirlo, están subexploradas. El offshore, digamos, o todos los yacimientos costa afuera o que están sobre nuestra plataforma, que digamos ahora hubo un par de campañas de adquisición sísmica, que es como hacer una radiografía del subsuelo con unos barcos. Entonces tenemos información reciente que hay que revisar, digamos, recientemente también hubo una licitación que fue pública, salió en los medios, que bueno, ahí un poco se viola la cuestión de que empresas, digamos, inglesas que han tenido trabajos con el gobierno de Malvinas, que nosotros, digamos, por acuerdo prohibíamos anteriormente, digamos, ahora se presentaron y ganaron algunas de esas licitaciones. Y bueno, y lo que está, digamos, un poco en boga, que es el no convencional, que ahora más o menos vamos a comentar de qué se trata, lo que llamamos shale oil, shale gas, o tight oil y tight gas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sobre el offshore. Esta, digamos, un poco son todas las cuencas que tenemos en nuestra plataforma soberana, ¿no? Y bueno, ahí tienen un poco con el numerito los nombres. Principalmente en Argentina, a partir de la 4, la Cuenca del Salado, Colorado, Argentina, Claromecó, Valdés, Rawson. Y todas las que están hacia el sur, a partir del número 10, Golfo San Jorge, San Julián, Austral, Malvinas, Malvinas Norte y Malvinas Oriental. Bueno, todo lo que es la parte, digamos, más norte, el offshore argentino-uruguayo, es a nivel global uno de los espacios más extensos sin explorar al momento, con potencial exploratorio en hidrocarburos. Después, todo el offshore argentino tiene una superficie mayor a 1,2 miles de millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y con una superficie aproximadamente 590.000 kilómetros cuadrados prospectables o interesantes, que equivale a 5 veces la superficie de la cuenca neuquina o lo que es la provincia de Neuquén, como para que tengan una idea. Bueno, en todo lo que es el offshore, históricamente se llevan perforados más de 80 pozos exploratorios, habiéndose descubierto importantes yacimientos, principalmente en la cuenca austral, que es la que tienen ahí con el número 12 o 13. Y bueno, y en la cuenca de Malvinas se registraron 3 descubrimientos de petróleo de carácter no convencional. No comercial, perdón, no convencional, no comercial, digamos. Se comprobó la existencia de petróleo, pero hasta el momento ese petróleo no es comercial. Y bueno, y después como anécdota, Argentina, con la YPF del Estado, hizo un esfuerzo, o sea, imagínense que Brasil, en Petrobras, es uno de los países tecnológicamente más avanzado en todo lo que es la exploración y la explotación de su plataforma, construye sus propias plataformas. Argentina en 1975 adquirió una plataforma de perforación que se llama semisumergible, que se llama General Mosconi, y que estuvo activa entre 1977 y 1980 y después, digamos, lisa, y bueno, y después no sé si se terminó vendiendo, qué ocurrió con la plataforma. Digamos, pero de haber continuado con ese camino, quizás hoy podríamos llegar a haber estado a la altura de lo que es Brasil, haber continuado con un plan estratégico de desarrollo de todo lo que es el offshore. Bueno, y en la actualidad, un poco lo que les quería mostrar, se hicieron 3 campañas de prospección sísmica
esto es, digamos, un poco esto de hacer como una radiografía del subsuelo, que son estas liñitas rojas que ven acá. Esta es una, esta es otra y esta es otra de acá. No sé el impulso. Yo estaba confiado que salía. Bueno, lo que les comentaba. Bueno, estas liñitas de acá, digamos, son las adquisiciones sísmicas, 1, 2, 3, que es como hacer una radiografía del subsuelo, y en 2017 y 2018 se adquiere todos esos kilómetros de información, digamos, información que se está procesando, se está analizando. Bueno, y lo público de hace poco es que hubo una licitación de áreas, se cerró hace aproximadamente un mes, en donde se ofertaron 38 áreas, el Estado ofertó 38 áreas y se recibieron ofertas por 18 de esas áreas, en donde en 18 áreas que recibieron ofertas que se componen por pools de 13 empresas distintas, ¿no? Y bueno, y lo que les comentaba, entre los cuales están Tulo y Equinor, que realizaron negocios petroleros con el gobierno usurpador de las Islas Malvinas y por lo tanto están violando la normativa. Y bueno, no solamente, digamos, esfuerzo desde lo que es YPF o el capital privado, sino también hubo esfuerzos por parte del Estado, digamos, se puso en marcha todo lo que es el proyecto de Pampa Azul, que es un buque, digamos, de investigación, financiado principalmente por el Ministerio de Ciencia y Técnica, digamos que ya va llevando varias campañas, y bueno, todo esto en acuerdo con otros proyectos internacionales de investigación de la plataforma continental. Bueno, y para ir un poco ya hablando de los no convencionales, bueno, el no convencional principalmente surge en Estados Unidos, ¿no? Ya desde los años 60, 70, digamos, había algunos pequeños emprendimientos en algunas cuencas con compañías chiquitas que venían trabajando el desarrollo de lo que ellos le llamaban el gas de esquisto, que lo van a ver, escuché como shale gas, ¿no? Pero todo esto promocionado por el Estado, con créditos del Estado y promocionado el Estado para desarrollar y poder hacer que eso sea económico para explotar. Y bueno, a partir de lo que es 2010, 2011, las grandes empresas se dan cuenta de la importancia o el potencial que tienen esos yacimientos y generan dentro de Estados Unidos campañas agresivas de perforación, logrando un aumento de la producción de gas y después posteriormente logrando el autoabastecimiento. Entonces los tipos se dieron cuenta, bueno, digamos, tenemos un potencial acá adentro, ahí un poco tienen las cuencas, las que tienen marcado el pocito petrolero son las que están en actividad, tienen muchas más. Entonces los tipos salieron a decir, bueno, si tenemos todo esto acá, ¿qué hay en el mundo? ¿No? Salieron hacia afuera a buscar qué había en el mundo. Bueno, y esto, el autoabastecimiento de gas y aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos, lo que les comentaba, hizo que pudiera, que disminuyeran las importaciones de petróleo. Estados Unidos es uno de los principales importadores de petróleo del mundo. Entonces quedó gas y petróleo, digamos, con una sobreoferta, lo que generó en los últimos años la disminución del precio del barril. Pero entre 2005 y 2008 ellos tenían un precio del gas de 12-13 dólares en los miles de millones de BTU, y pudieron bajarlo a 2-3 dólares en miles de millones de BTU en la actualidad, digamos. O sea, proyectos que antes quizás a ese precio tenían un margen de ganancia muy, muy chiquito, pudieron, digamos, agrandarlo a través de, bueno, esta campaña de exploración agresiva, y además, bueno, obviamente Estados Unidos es distinto en el sentido de que por ahí está más liberalizada la oferta y la demanda, hay muchas más empresas que compiten, entonces han podido bajar los costos de algunas cosas, ¿no?
acá algunos de esos segmentos los tenemos casi monopolizados. Perdón, ¿hay discusiones sobre el impacto ambiental del shale oil y del shale gas? Discusiones, perdón, acá o en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos sé que hay, que lo han prohibido en algunos estados. Sí, bueno, con ese tema, bueno, yo sé que esto va a traer discusión, o trae discusión, pero bueno, lo que hay en Estados Unidos es muy distinto de lo que tenemos acá. Ellos allá tienen yacimientos muy someros, entonces por ahí lo tienen mucho más cerca de determinados acuíferos, y por ahí viene el tema de algunas de las protestas que hubo con respecto a los no convencionales. Y lo otro, que la ley también es muy distinta, digamos, porque en ellos, o sea, nosotros de alguna manera, nuestra ley de acceso a la propiedad, de explotación, la regula el Estado, a través de las provincias en este momento, digamos. Y en Estados Unidos, la ley lo que hace es que el propietario de la tierra sea propietario también del subsuelo. Entonces, como que tiene menos control. O sea, si vos tenés unas tierras, digamos, que están por arriba de Vaca Muerta de Estados Unidos, vengo yo y te hago las ofertas, y si vos me las querés vender, yo puedo hacer los pozos, digamos. Deben tener igualmente otras regulaciones, pero la situación también es mucho más desregulada en cuanto al acceso a la propiedad de las concesiones, distinto que es en Argentina, digamos, que eso se canaliza a través del Estado, a través de planes de inversión, licitaciones, y obviamente también, y quizás, digamos, también ahí tenemos una cuestión, en vez de atacar la actividad, sino ponernos a trabajar, digamos, en cómo la controlamos a través del Estado, cómo le damos mejor entidad a la Secretaría de Energía o a la Secretaría de Medio Ambiente, cómo las dotamos de más recursos y que realmente funcionen como entes reguladores reales. No sé si te contesté la... No, yo lo que tengo entendido es que trae problemas ambientales. Es un sistema de producción que consume mucha agua y aparte trae problemas de contaminación. Eso es lo que tengo entendido. No sé si es así o no es así. Sé que está muy rechazada en distintos lugares justamente por problemas de contaminación. Yo he visto una película propiamente de Estados Unidos donde las quejas hicieron que el shale oil y el shale gas se suspendiera, porque hubo una comunidad que después de mucho batallar consiguieron que ese tipo de producción se suspendiera. Quiere decir que no es inocuo, ¿no es cierto?, al problema ambiental. A eso voy yo. Si hay problemas ambientales, lo mismo que el carbón en China. Los chinos tienen una humareda terrible por el carbón, indudablemente. Entonces, la mayor cantidad de centrales de carbón, porque ellos tienen gran cantidad de carbón. Bueno, el humo de carbón ya sabemos lo que es. Con solo mirar una locomotora de principio de siglo nos damos cuenta del humo que puede dar las centrales eléctricas a carbón. Si eso está multiplicado por varios miles, y bueno, ellos necesitan electricidad, y como no tienen petróleo, tienen carbón, usan el carbón. Pero no es inocuo la producción, a eso me refiero. Ahora tienen el gran problema ambiental y que quieren ver cómo empiezan a solucionar el problema ambiental, porque ahora ellos se han enriquecido, a su pueblo rico, y dicen, bueno, ahora vamos a ver cómo resolvemos el problema ambiental. Y están muy preocupados por el problema ambiental. Por eso yo pienso, si el shale oil y el shale gas nos trae alguna consecuencia tan grave como la que está trayendo o trajo el carbón en China, ¿no es cierto? Uno ve el crecimiento de China, pero hay que ver el humo también que hay en China, ¿no es cierto? Martín, soy Guillermo Aspiro, estamos en el grupo de ¿cómo WhatsApp. andas? Sí, Trabajo en IPF y soy geólogo hace 20 años en la industria. La construcción de un pozo al no convencional, a Vaca Muerta, es igual a cualquier otro pozo convencional que se está perforando en Argentina desde hace 100 años. El cuidado de los acuíferos, que es el problema ambiental más grande que pasa en Estados Unidos, en Europa, etc. Acá se soluciona por dos cosas y son naturales. Vaca Muerta está más o menos a 2.000, 2.500 metros de profundidad. Los acuíferos ahí a esa profundidad son extremadamente salados, salobres. Es agua muy vieja. Los acuíferos que se usan para tomar, para la industria, etc., están en Neuquén, por ejemplo,
a menos de 300 o 400 metros de profundidad. Lo que se hace es, se entuba un pozo hasta esa profundidad para aislar las capas que se van a profundizar para llegar al objetivo. Es decir, no hay contaminación. Las empresas, perdón, las secretarías de energía de todas las provincias son muy activas en eso. Y después hay que pensar otra cosa. Los que desarrollamos ese tipo de objetivos de petróleo, somos geólogos, somos argentinos y somos enamorados de la naturaleza. Es decir, nunca vamos a permitir nosotros mismos, a la industria, es contaminar nuestro suelo. Eso es algo que surgió, no sé bien de dónde, he tratado de rastrearlo, de ONG, de muy dudosa procedencia, pero con eso quédense tranquilos de que hoy evidentemente hay una mala intención. Los acuíferos se cuidan. Después el otro tema es que se usa, sí, mucha agua, pero también se usa mucha agua de purga. Cuando se produce petróleo, y nosotros producimos yacimientos maduros, se produce mucha agua. Esa agua también se la recicla y se usa para esto. Es decir que lo primero que tenemos que pensar que el desarrollo del no convencional es muy similar en cuanto a la construcción de pozos de los pozos anteriores. Que todos los que participamos en la industria somos gente que nacimos acá, que cuidamos el subsuelo. La empresa por ahí, la petrolera, tiene sí una mala imagen, pero la gente que trabaja en las petroleras somos argentinos, somos geólogos, geofísicos, ingenieros, nosotros mismos nos ocupamos de cuidar el ambiente. Obviamente que puede haber errores, que se puede producir derrames, pero es algo eventual, no es algo que pasa corrientemente. Y la empresa, nosotros cuidamos el ambiente. Eso hay que comentarlo siempre. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Guille. Yo voy a ir cerrando, así después hacemos un espacio para las preguntas y no, así puedo cerrar con las cosas, pero bueno, sí, un poco eso. El tema, la cuestión ambiental, yo voy a dar ahí un panorama, digamos. O sea, yo me acuerdo de la nata yendo a Ecuador a ver todo el desastre de Chevron, o, digamos, todos los videos que afloraron cuando fue el advenimiento de Vaca Muerta y cuando se tomó la decisión de restatizar YPF, abundaron videos sobre el problema ambiental que eso significaba, que después, misteriosamente, digamos, disminuyeron en su caudal. Lo mismo que lo que significaba el acuerdo con Chevron, que obviamente, digamos, nos juega a los que pensamos de determinada manera. Bueno, estamos haciendo un acuerdo con la empresa multinacional por excelencia petrolera, como que le vendemos el arma al diablo, pero bueno, también hay que recordar que fue el único que nos prestó plata y que después de que perdimos nuestro gobierno, esos acuerdos similares a los con Chevron, pero quizás de menor envergadura, se dieron en un montón de cuestiones, se dieron, digamos, en varias oportunidades, porque, bueno, justamente se necesita mucho capital para llevar adelante estas actividades, principalmente el no convencional. Bueno, y un poco para así vamos haciendo algo rapidito, así dejamos un espacio a las preguntas, que creo que es lo más rico de todo esto. Bueno, cuando salieron desde el Departamento de Energía de Estados Unidos a ver qué es lo que había en el mundo, que son un poco las cuencas que están en rojo en ese mapita, se encontró que, bueno, Argentina en cuanto al potencial no convencional de petróleo rankeaba cuarto y en cuanto al potencial de gas segundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que apareció Vaca Muerta y todos los ojos estuvieron puestos sobre Argentina. Hay que destacar que Estados Unidos, China y Argentina son los únicos países que están desarrollando yacimientos no convencionales en el mundo. Así que, digamos, eso nos sitúa no solamente como pioneros de eso, sino en cuanto a lo que significa el desarrollo de tecnología para poder encarar una actividad digamos, tan importante en cuanto a las inversiones y a la tecnología a utilizar. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pero bueno, un poco las principales diferencias entre los yacimientos, entre los reservorios no convencionales, la podemos pensar en cuanto a la permeabilidad, ¿no? Tenemos
los convencionales, que tienen alta permeabilidad, y dentro de los no convencionales tenemos baja permeabilidad, y ahí podemos hablar de lo que es el shale o tile, que son como arenas muy finitas con muy poca porosidad. Bueno, para desarrollar todo eso, esta es un poco la diferencia entre un yacimiento convencional y un no convencional. Digamos, nosotros necesitamos de tecnología, digamos, un poco para poder optimizar costos, navegar, digamos, por los niveles de interés, y obviamente para lo que es toda la fractura y la producción de esos reservorios no convencionales. Bueno, a modo de un ejemplo que a mí me gusta, que es muy gráfico, digamos, nosotros con los yacimientos convencionales, como tenemos acceso, digamos, a las frutas que están en la parte más baja del árbol, y que quizás con menor tecnología podemos arrancarlas fácilmente, como la escalera, y los no convencionales tenemos que recurrir a tecnología, digamos, para poder cosechar esas manzanas que están en la parte más alta del árbol. Y bueno, un poco el desafío que tenemos es que nosotros no sabemos cómo va a evolucionar el precio internacional del barril. Hoy en día, lamentablemente, estamos regidos por el precio internacional del barril. Se sacaron los controles arancelarios a partir de que se instaló este gobierno dentro de lo que era el precio del barril, que de alguna manera regulaba y daba cierta, este es el precio internacional, comparado con el precio regulado en azul, digamos, que nos daba la posibilidad de poder pensar estrategias a futuro a través de un precio regulado, ¿no? Regulado por el Estado. Entonces, bueno, los desafíos que tenemos es cómo en el tiempo aumentar la producción, cómo disminuir los costos de los pozos y los costos operativos, y cómo a través del desarrollo tecnológico trabajar en esa reducción, desarrollo tecnológico interno o nacional, desarrollar en la disminución de los costos de pozos y los costos operativos. Y bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, digamos, porque básicamente la diferencia entre el desarrollo de un convencional y un no convencional, digamos, en un convencional nosotros invertimos todo el capital al principio, digamos, hasta que encontramos dónde está el entrampamiento, el yacimiento, y después lo empezamos a desarrollar, y lo único que gastamos son los gastos operativos, ¿no? De hacer los pozos. En cambio, en un no convencional, como requerimos de programas de perforación muy agresivas, digamos, necesitamos tener inversión de capital constantemente a través de la vida del desarrollo de esos yacimientos. Bueno, voy cerrando. Bueno, vamos a hacer algo muy rápido entonces. Entonces vamos a apurar así, no los retengo. Tenemos entonces la necesidad de generar escenarios estables a largo plazo a través de controles de precios, la regulación del Estado. Son actividades que requieren alto flujo de capital para sostener un diagrama de perforación agresiva. Y tenemos la necesidad de disminuir costos de producción a través de cadenas de agregado de valor o tecnología nacional. Además de la optimización de la producción a través de la captura del conocimiento y del aprendizaje continuo, digamos, al tener la experiencia, o sea, apropiarnos de lo que se llama el know-how. Bueno, esto lo vamos a pasar medio rápido, digamos que es un poco Vaca Muerta, que es casi que ocupa toda la superficie de la provincia de Neuquén y un poquito de la de Mendoza, a grandes rasgos. Y esto es un poco a nivel de cómo la representación, tanto de shale oil y tight oil en el primer gráfico de petróleo con respecto a la totalidad de la producción de petróleo, y lo mismo para la de gas. Y bueno, y un poco más sintético lo tenemos en estos grafiquitos circulares, de cuánto aporta el shale oil y el tight oil, lo mismo que el shale gas y el tight gas, en 2017 a la producción total de petróleo y gas de la Argentina. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Bueno, lo que quería decir es que, bueno, obviamente se hizo mucho
de nuestro gobierno con respecto a lo que significó la estatización de YPF. Digamos, es como que fue un renacer. Teníamos en puerta, digamos, un recurso que necesitábamos desarrollar, y el Estado tomó la mejor decisión, que decir, bueno, nosotros vamos a tomar el control de cómo vamos a desarrollar esto, que nos vuelve a poner dentro de la palestra del mundo. Entonces fue una decisión importante. En vez de dejarlo al capital privado, YPF, el Estado, a través de la estatización de YPF, tomó la posta en cómo pensar el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? A través de distintas acciones. Yo sinteticé un poco ahí algunas, que fue, bueno, cómo se han buscado fuentes de financiación, se construyó la planta de coque en la destilería de La Plata, se creó ITEC, que un poco fue revalorizar lo que significaban los laboratorios. Ante todos los trabajos de investigación y desarrollo muchas veces se tercerizaban a empresas en el país o se mandaban afuera. Digamos, la generación de ITEC un poco lo que significa es que el desarrollo de esa tecnología, que es una asociación entre YPF y el CONICET, se haga internamente. Y bueno, y otras cuestiones, Plan Exploratorio Argentino, se adquirieron otras empresas petroleras como Apache, que se llama ISUR, bueno, etcétera. Vamos a pasarlo rápido. Y bueno, entonces vamos a ir a cortar acá. Digamos, la idea era dar un panorama, como principalmente el petróleo constituye lo más importante de la matriz energética. Fue que me extendí un poco más. Resta ver, que lo tengo preparado, quizás para la próxima clase lo continuaremos, hablar un poquito de todo lo que es energía hidráulica, energía nuclear, carbón, algunas fuentes renovables, y sintetizar un poco el trabajo que estuvimos haciendo en la comisión, o algunas propuestas que venimos trabajando. Así que bueno, quería, sí, para no retenerlos y poder aprovechar el ida y vuelta, abrir un espacio a preguntas, discusiones, charlas, reflexiones. Así que bueno, eso. El Power tiene 40 filminas, así que Martín hizo un gran esfuerzo, igual que el de Federico. Trabajaron mucho en la preparación, así que bueno, ese material, como dijo Claudio al principio, va a estar disponible. Vamos a pasar en función del horario, y para que no nos dispersemos, ya pasamos al cierre entonces. Bien, bueno, como para cerrar, agradecerles que hayan asistido y participado y apostado a este seminario. Un poco a modo de cierre, quería avisarles algunas cuestiones operativas con el curso. No se me vayan, por favor, que son importantes. Es que el curso tiene 4 clases. Necesitamos la presencialidad. Aquellos que no lleguen a la totalidad de las asistencias, se va a dar un taller sobre un taller de recuperatorio de clase que se llama Hacia un proyecto nuclear de nuevo tipo. Y después también queríamos agradecerle al equipo de comunicación del Instituto Patria, que bueno, acá están, estuvieron filmando, que son los que van a poder subir los contenidos a la página de internet del Instituto Patria. Sí, vale. Y después lo otro que quería decirles es que bueno, que está aquellos que estén con las redes sociales. Antes de ayer abrimos la página de Facebook de la Comisión de Derechos y Soberanía Energética. Ahí vamos a linkear todas las cosas de la comisión desde el instituto, y también vamos a ir subiendo contenidos de todo lo que podamos aportar en materia de energía. Como para cerrar, también queríamos, hoy estuvo Martín acá adelante, pero este seminario estuvo trabajado durante 6 meses con un colectivo de profesionales, hombres, mujeres, compañeros, compañeras, que estuvimos pensando cuál sería el mejor seminario para poder dar esta disputa cultural en términos de energía. Cuando tomamos la comisión, se llamaba la Comisión de Energía, y a partir de ahí tuvimos la firme convicción y decisión de que la comisión tenía que tener una idea política sobre la materia energética, y terminamos definiéndola que se debía llamar soberanía y derechos energéticos. A partir de ahí construimos consensos de cuáles eran los contenidos prioritarios que debíamos
trabajar en este seminario, entendiendo de que muchos contenidos van a faltar, pero bueno, en los tiempos que teníamos que cumplir, bueno, empezamos con Martín con el tema de fuentes primarias. La decisión también de qué orden se le iba a dar tenía que ver con pensarlo, de cuál sería la mejor manera, entonces arrancamos con una decisión colectiva también de fuentes primarias. Después pensamos en el tema de la segunda clase va a ser de generación de energía, que lo va a estar como responsable Rubén Brites, que está allá al fondo, que bueno, está también hoy participando. La tercera clase va a ser el tema de distribución, que está a cargo Leandro Lata, profesor, no sé, por ahí andaba, lo vi, ahí está. Y después sobre el final van a estar los compañeros Américo, Carlos, Andrea, que son los compañeros de la multisectorial que están trabajando con el tema del tarifazo. Y David. Y bueno, y seguramente desde acá podemos ver compañeros y compañeras que estuvieron desde el principio, que se fueron sumando y que todos aportaron a este seminario. Agradecerles al esfuerzo y el compromiso militante de poder estar acá y poder cumplir con las metas y los objetivos planteados que nos pusimos como equipo. Así que bueno, para cerrar el día de la fecha, agradecerles que hayan venido, los esperamos el miércoles que viene. También el miércoles que viene estamos con este curso lanzándolo en La Plata, así que el miércoles que viene él tiene que arrancar en La Plata este mismo curso, así que seguramente lo podremos recuperar. El mail que ya por donde se inscribieron está circulando, generalmente soy yo la persona que está respondiéndoles, así que bueno, ya tiene una cara a quien decirle las cosas, así que bueno, de a poco iré respondiendo. Agradecerle a las compañeras que estuvieron también en la inscripción, tomándose ese trabajo que también es sumamente importante, así que bueno, esto es un trabajo de todos y de todas. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Luciano Pereira, soy parte del equipo de coordinación de la Comisión de Soberanía y Derechos Energéticos del Instituto Patria. En este momento estamos realizando 2 seminarios intensivos, uno en la ciudad de Cava, con la Fundación de Excelencia y en APSES, y el otro lo estaremos desarrollando en la ciudad de La Plata, en el gremio de Canillitas. Este seminario cuenta con 4 módulos, un módulo de fuentes primarias, un segundo módulo que tiene que ver con la generación de energía, un tercero con la distribución y el cuarto módulo y final que tiene que ver con la política tarifaria. Este seminario fue trabajado con compañeros y compañeras, referentes de cada uno de estos temas y hemos trabajado colectivamente en función de lo que creíamos necesario para desarrollar un seminario que pudiera discutir y debatir y poner en claro el tema de la soberanía y los derechos energéticos. De hecho, la comisión arrancó con el nombre de energía y hoy termina con el término de soberanía y derechos energéticos. ¿Una más? Ahí está. Vale. Bien, chicos. Bueno, Vale, vos también podés venir. Si vos también trabajás en la comisión, vení, Sí, Valeria. sí, sí. No, vení, Valeria. Sumate. ¿Podés? ¿Ahí sale, Seba? ¿Podés? Sí, pero... Qué Vos lindo sí, salía. podés. Sí, ahí... Esperá que sube estamos. Vale, que hace la tarea, La pasa el chino. la tarea que no guarda. se ve. Vení, Vale. El chino está tapando Ahí suma más al cupo femenino. Claro. No importa, no. Ahí va. Ahí está. ¿Estamos todos? Perfecto. ¿Salen todos?